Pocas vidas prueban con tanta fuerza que la santidad no está en las grandes hazañas, sino en el amor vivido en lo oculto, como la de Santa Teresita del Niño Jesús. En solo 24 años mostró al mundo que hasta el alma más frágil puede tocar el cielo cuando aprende a confiar sin reservas. En el corazón de la Francia del siglo XIX, en medio de los paisajes serenos de Normandía, nació, en una mañana fría de invierno, el 2 de enero de 1873, una niña aparentemente común, pero destinada a transformar silenciosamente la espiritualidad de millones de personas. Su nombre era Marie-Françoise Thérèse Martin, la menor de una familia profundamente arraigada en la fe cristiana. Nadie podría imaginar que aquella niña delicada, criada entre oraciones sencillas y el cariño de un hogar piadoso, se convertiría en una de las santas más amadas de la Iglesia. Desde el primer instante, su vida estuvo envuelta por un ambiente donde Dios no era solo mencionado, sino vivido. Luis y Celia Martín, sus padres, hoy reconocidos como santos, hicieron de lo cotidiano un verdadero altar doméstico. La fe no era un discurso, sino un hábito silencioso. Se rezaba antes de dormir, se trabajaba con honestidad, se sufría con abandono confiado. Teresita creció respirando ese clima espiritual como quien respira el aire de su propio hogar. Ella fue la última de las 5 hijas que sobrevivieron a la infancia, lo que ya marcaba su llegada como una señal de esperanza en medio de los dolores que la familia había enfrentado. Pequeña, sensible y afectuosa, era rodeada de amor por sus hermanas mayores, que la llamaban su reinecita. Todo parecía protegido, hasta que la vida le presentó pronto la cruz que moldearía su alma. Cuando Teresita tenía solo 4 años, su madre, Celia, enfermó gravemente y falleció. Para una niña tan pequeña, la pérdida no fue solo una ausencia física, sino una ruptura interior profunda. Aquel regazo que daba seguridad, aquella voz que arrullaba, aquella mirada que confortaba, todo parecía haberse ido de una vez. El mundo, que antes parecía cálido y acogedor, se volvió silenciosamente más frío. A partir de ese momento, algo cambió en su corazón. La niña alegre se volvió más recogida, más sensible a las separaciones, más vulnerable a las emociones. Lloraba con facilidad, sufría intensamente cada ausencia, cada cambio. Pero aquello que a los ojos humanos podría parecer fragilidad, Dios lo transformaba en terreno fértil para una misión delicada. Las almas más tiernas muchas veces son llamadas para amores mayores. Tras la muerte de su madre, la familia se mudó a Lisieux, donde Teresita crecería bajo los cuidados atentos de su padre y sus hermanas. Fue allí donde su relación con Dios comenzó a profundizarse de forma casi natural. Luis Martín, hombre de profunda fe y dulzura, se convirtió para ella en un verdadero reflejo del amor paterno de Dios. Ella lo llamaba mi rey, y en él encontraba protección, ternura y firmeza. Padre e hija solían caminar juntos, contemplando la naturaleza, el cielo estrellado, las flores del jardín. Sin discursos elaborados, Teresita aprendía que Dios habla en el silencio, en lo bello, en lo simple. Su catequesis no venía solo de los libros, sino de la vida. La creación se convertía en lenguaje divino y el amor paterno en un camino seguro para confiar. A pesar de tanto cariño, el corazón de Teresita continuaba profundamente sensible. Cada nueva separación era vivida como una herida abierta. Parecía tener, como diría más tarde, un corazón sin piel, expuesto a todo. Pero en lugar de endurecerla, esa sensibilidad la conducía hacia adentro, a un refugio que comenzaba a formarse silenciosamente, Dios mismo. Lisieux, con sus iglesias sencillas y su ritmo tranquilo, se convirtió en el escenario donde la pequeña flor comenzó a volver los ojos al cielo con más frecuencia. La ausencia de la madre abrió en su interior un espacio que ninguna presencia humana lograba llenar totalmente. Y fue exactamente en ese vacío donde Dios comenzó a habitar con más intimidad. Sin comprender plenamente, Teresita empezaba a aprender una verdad que marcaría toda su espiritualidad. Cuando el amor humano falla o se ausenta, el amor divino se ofrece como presencia fiel. El Señor está cerca de los que tienen el corazón herido, y esa promesa bíblica comenzaba a cumplirse en la vida de aquella niña silenciosa.
Su infancia no estuvo marcada por hechos extraordinarios, sino por una preparación invisible. Dios educaba su alma por medio de la ternura y el dolor, enseñándole poco a poco que confiar no es negar el sufrimiento, sino atravesarlo con esperanza. Cada lágrima, cada nostalgia, cada fragilidad estaba moldeando una confianza que un día se convertiría en camino para el mundo entero. Sin saberlo, la pequeña Teresita ya comenzaba a vivir aquello que más tarde llamaría el caminito, un camino hecho no de grandes obras, sino de abandono total en las manos de Dios. Y esa vía comenzaba ahí, en la infancia herida, pero profundamente amada. Si Santa Teresita ya ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: yo confío en la intercesión de Santa Teresita. La infancia de Teresita seguía su curso silencioso en Lisieux, pero el corazón de la pequeña flor aún cargaba heridas abiertas. La ausencia de la madre no había sido totalmente curada, y su alma, extremadamente sensible, reaccionaba con intensidad a cada nueva separación. Dios, sin embargo, no desperdicia ningún dolor. Aquello que parecía solo fragilidad se convertía, poco a poco, en el camino por el cual la gracia se manifestaría. Cuando Teresita tenía solo 9 años, una nueva prueba tocó el centro de su afecto. Su hermana Paulina, a quien ella se había apegado como a una segunda madre, anunció que ingresaría en el Carmelo de Lisieux. Para muchos era motivo de alegría espiritual. Para Teresita fue como revivir el luto de la infancia. El corazón pequeño, que aún buscaba seguridad, se sintió nuevamente desamparado. La separación afectó profundamente su equilibrio emocional. Una tristeza silenciosa comenzó a manifestarse también en el cuerpo. Teresita enfermó de forma misteriosa. Fiebres altas, temblores y una debilidad inexplicable la mantenían postrada por largos periodos. Los médicos no encontraban una causa clara y ningún tratamiento parecía surtir efecto. El dolor del alma se había desbordado al cuerpo. La niña sufría en silencio. No era una enfermedad común, sino un agotamiento interior provocado por un corazón que amaba intensamente y sufría en la misma medida. Su enfermedad parecía reflejar la fragilidad de un alma que aún no había aprendido a apoyarse totalmente en Dios. Pero fue justamente en ese valle oscuro donde el cielo se inclinó con ternura. El 13 de mayo de 1883, mientras Teresita permanecía acostada, rodeada por sus hermanas en oración, su mirada se fijó en una imagen de la Virgen María colocada al lado de la cama. Exhausta, sin fuerzas, se volvió con toda confianza hacia aquella que es madre de los afligidos y refugio de los que lloran. No hubo palabras elaboradas, solo un abandono total. Entonces, algo extraordinario sucedió. Años más tarde, Teresita escribiría con sencillez: la Santísima Virgen se me apareció bella, tan bella como nunca vi, pero lo que penetró hasta el fondo de mi alma fue su sonrisa. No fue una visión acompañada de ruidos o luces intensas, sino un encuentro silencioso, íntimo, profundamente materno. La sonrisa de María no solo consoló el alma de la niña, sino que restauró también su cuerpo. En pocos instantes la fiebre cesó, los temblores desaparecieron y Teresita se sentó en la cama completamente curada. La tristeza dio lugar a la paz. Las lágrimas fueron sustituidas por una alegría serena y profunda. El cielo había respondido. Aquel momento marcó su vida para siempre. Teresita pasó a llamar a María Nuestra Señora de la Sonrisa, porque en aquel gesto sencillo había experimentado algo que nunca más olvidaría: la certeza de que el amor de Dios se manifiesta con ternura, especialmente cuando el alma está más frágil. No fue solo una curación física, sino un reencuentro con la confianza. A partir de ese día, algo cambió definitivamente en su interior. Aún era sensible, aún se conmovía fácilmente, pero ya no se sentía abandonada. La sonrisa de María le había enseñado que ningún dolor es mayor que la presencia de Dios. Aquella niña, antes dominada por las emociones, comenzaba a aprender el abandono confiado que se convertiría en el centro de su espiritualidad. Con el tiempo, esa confianza comenzó a expresarse de forma concreta. Teresita desarrolló un amor profundo por el niño Jesús. Para ella, el misterio de un Dios que se hace pequeño era irresistible.
No se sentía atraída por la majestad distante, sino por la humildad divina. El Dios que se deja cargar en los brazos de una madre tocaba profundamente su corazón infantil. Al mismo tiempo, su devoción a la santa faz de Cristo crecía silenciosamente. Contemplaba el rostro sufriente de Jesús y sentía nacer en sí un deseo de ofrecerse por amor, aún sin comprender plenamente lo que eso significaba. Infancia y pasión, ternura y entrega comenzaban a entrelazarse en su alma como dos caras de un mismo amor. Aún niña, Teresita jugaba a ser ermitaña en el jardín de casa. Creaba pequeños monasterios improvisados entre árboles y flores, donde se recogía para conversar con Jesús, su amigo invisible. No era una huida de la realidad, sino intuición espiritual. Su corazón comprendía, aún sin palabras, que Dios habita en el silencio. Desde muy temprano, comenzó a expresar el deseo de ser enteramente de Dios. A los 7 años ya hablaba de ello con naturalidad. A los 9 tenía la certeza de que su vocación era el Carmelo. No era una fantasía infantil, sino una convicción serena que crecía a medida que veía a sus hermanas partir hacia la vida religiosa. Lo que para otros sería pérdida, para ella era llamado. Teresita no deseaba ser grande a los ojos del mundo. Su anhelo era simple y radical: pertenecer totalmente a Dios. Intuyó que su sensibilidad, su necesidad de amor e incluso sus debilidades no eran obstáculos, sino caminos. Dios la llamaba no a pesar de su pequeñez, sino a causa de ella. Esa certeza se fue reafirmando como una llama discreta pero constante. Mientras el mundo giraba con sus ruidos y promesas, una niña de Lisieux aprendía que la verdadera fuerza nace de la confianza. Su infancia se convertía así en el cimiento de una misión silenciosa que un día alcanzaría los confines de la tierra. La adolescencia de Teresita se acercaba y con ella venían nuevos desafíos interiores. A pesar de su fe viva y el deseo sincero de amar a Dios, su alma aún luchaba contra una sensibilidad excesiva. Lloraba con facilidad, sufría intensamente con pequeñas contrariedades y muchas veces se dejaba dominar por sus propias emociones. Había en ella un amor verdadero, pero aún necesitaba madurar para convertirse totalmente en donación. Dios eligió un momento muy concreto para operar esa transformación. Fue en la noche de Navidad de 1886, cuando los cielos celebran el nacimiento del Salvador y los ángeles anuncian la paz a los hombres, que Teresita vivió lo que más tarde llamaría su conversión. No se trató de una visión extraordinaria, sino de un milagro silencioso, profundo y definitivo. En aquella época era costumbre en Francia que los padres colocaran pequeños regalos en los zapatos de los niños como señal de la visita del niño Jesús. Teresita, entonces con casi 14 años, aún era tratada como la pequeña de la familia. Al preparar los regalos, su padre, cansado y ya anciano, comentó sin maldad que aquella sería la última vez que harían eso. En otros tiempos, esas palabras habrían herido profundamente el corazón sensible de Teresita. Probablemente habrían provocado lágrimas, retraimiento y tristeza, pero aquella noche algo nuevo sucedió. Al oír la frase, sintió en lo más íntimo una gracia inesperada. Contuvo las lágrimas, dominó la emoción y decidió responder con amor. Bajó las escaleras con serenidad, abrió los regalos con alegría sencilla y mostró una sonrisa firme. No era fingimiento, era fuerza. Más tarde escribiría con claridad: Jesús cambió mi corazón. Aquella actitud, tan pequeña a los ojos humanos, marcó el inicio de una madurez espiritual que nunca más la abandonaría. A partir de aquella noche, Teresita comprendió que el amor verdadero no se alimenta de las propias emociones, sino de la decisión de amar. Descubrió que podía ofrecer a Dios no solo su ternura, sino también su voluntad, sus renuncias, su dominio interior. El amor dejaba de ser solo sentimiento y se convertía en elección. Esa transformación se reflejó rápidamente en su relación con los demás. Teresita comenzó a salir de sí misma, a pensar menos en lo que sentía y más en el bien que podía hacer. Una fuerza dulce y resuelta pasó a guiarla. Era el nacimiento de una caridad madura, paciente y perseverante.
Poco tiempo después, esa nueva disposición interior fue puesta a prueba de forma concreta. Al leer en un periódico la historia de Henri Prancini, un criminal condenado a muerte y aparentemente sin signos de arrepentimiento, Teresita sintió algo arder en su corazón. No era curiosidad ni indignación, sino compasión. Deseaba la salvación de aquella alma. Con solo 14 años, adoptó espiritualmente a aquel hombre. Pasó a ofrecer por él sus oraciones, pequeños sacrificios ocultos y misas, pidiendo a Dios no solo su conversión, sino una señal visible de arrepentimiento. Su confianza era audaz, propia de un niño que cree plenamente en el amor del Padre. Y la señal llegó. En los momentos finales antes de la ejecución, Prancini besó 3 veces el crucifijo que le fue presentado. Al saber esto, Teresita lloró de alegría. Dios había atendido su petición. Aquella conversión confirmó algo profundo en su alma. Incluso en lo oculto, el amor ofrecido con confianza transforma vidas. Ese episodio selló definitivamente su misión interior. Teresita comprendió que su llamado era amar a Jesús y hacerlo amar, ofreciéndose por las almas, especialmente por los pecadores. No necesitaba recorrer el mundo ni realizar grandes obras. Su corazón, unido a Dios, podía llegar a donde sus pies jamás llegarían. A partir de ese momento, su celo por las almas creció de forma silenciosa e intensa. Había descubierto que la pequeñez, cuando se entrega con amor, se convierte en un instrumento poderoso de la gracia. Su vida interior ganó una dirección clara e irrevocable. Cada día pasó a ser vivido como respuesta a una sed más profunda. Las palabras de Cristo en la cruz, «Tengo sed», resonaban en su corazón. Y su respuesta era simple, pero total. Ofrecerse entera, sin reservas, sin cálculos. Era en este clima de madurez interior que el deseo por el Carmelo se volvía cada vez más urgente. Teresita ya no era solo una niña sensible, era un alma decidida, fortalecida por el amor, lista para dar el siguiente paso. El camino estaba trazado y el llamado de Dios se volvía imposible de ignorar. El deseo de entrar al Carmelo se volvía cada vez más ardiente en el corazón de Teresita. Sabía que Dios la llamaba, pero había un obstáculo concreto: su edad. Con solo 14 años, fue considerada demasiado joven para la vida carmelita. Para muchos, aquello sería una señal de espera. Para Teresita fue una invitación a la confianza audaz. Decidida, acompañó a su padre en una peregrinación a Roma. Durante una audiencia con el Papa León XIII, contrariando el protocolo y venciendo el miedo, Teresita se arrodilló ante el pontífice y pidió permiso para entrar al Carmelo. La respuesta no fue inmediata, pero aquel gesto reveló algo esencial. Su fe era pequeña solo en apariencia, pero inmensa en la confianza. Meses después, la autorización llegó. En 1888, a los 15 años, Teresita ingresó al Carmelo de Lisieux. El convento no fue un refugio de consolaciones, sino un verdadero campo de pruebas. Enfrentó incomprensiones, aridez espiritual, enfermedades y la dura rutina del silencio. Nada allí era extraordinario a los ojos humanos, y justamente en ese cotidiano sencillo nació su mayor contribución espiritual, el caminito. Teresita comprendió que no necesitaba realizar grandes penitencias o hazañas heroicas. Su camino era confiar plenamente en la misericordia de Dios y ofrecer cada pequeño acto con amor. Una sonrisa contenida, una palabra paciente, un dolor aceptado sin quejas. Su espiritualidad era radicalmente evangélica. «Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra», escribiría más tarde. Incluso escondida tras las rejas del Carmelo, su misión traspasaba muros. Cada sacrificio silencioso era ofrecido por las almas, especialmente por los pecadores y por los sacerdotes. En los últimos años de vida, Dios permitió que Teresita atravesara una de las noches espirituales más profundas descritas por un santo. La fe, antes tan dulce, se volvió árida. Pensamientos de duda y oscuridad interior la acompañaron hasta el fin. Aún así, permaneció fiel, repitiendo actos sencillos de confianza sin sentir consuelo alguno. Físicamente, la tuberculosis avanzaba rápidamente. Los dolores eran intensos, la debilidad extrema. Aún así, Teresita nunca perdió la serenidad.
Sus últimas palabras fueron una profesión de amor: Dios mío, os amo. El 30 de septiembre de 1897, a los solo 24 años, su alma partió silenciosamente hacia Dios. Después de su muerte, algo inesperado sucedió. El manuscrito de sus escritos espirituales fue publicado con el título Historia de un alma. El libro se extendió por el mundo y tocó millones de corazones. Personas sencillas, religiosos, sacerdotes y misioneros encontraron allí un camino accesible de santidad. Los milagros comenzaron a multiplicarse: curaciones físicas, conversiones profundas y gracias extraordinarias pasaron a ser atribuidas a su intercesión. Teresita prometió hacer caer una lluvia de rosas sobre la tierra, y así sucedió. En 1923, solo 26 años después de su muerte, fue beatificada. 2 años después, en 1925, el Papa Pío XI la canonizó, reconociendo oficialmente la santidad de aquella joven carmelita que nunca salió del convento. Más tarde sería proclamada doctora de la Iglesia, un título rarísimo, concedido no por erudición académica, sino por la profundidad de su doctrina espiritual. Santa Teresita del Niño Jesús nos enseña que la santidad no está reservada a las grandes hazañas, sino a la fidelidad en las pequeñas cosas. Su testimonio atraviesa generaciones porque responde a la sed más profunda del alma humana: amar y ser amado por Dios. Hoy ella continúa intercediendo silenciosa y eficaz por todos aquellos que se reconocen pequeños, débiles y necesitados de la misericordia divina. Su camino permanece abierto, simple y seguro, un camino de confianza total. Si esta historia ha tocado tu corazón, recuerda, el caminito también es para ti. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal Ángeles y Santos, comparte con quien necesite esperanza y escribe en los comentarios qué parte de la vida de Santa Teresita habló más a tu alma. Que los santos y los ángeles te conduzcan siempre por el camino de la confianza y de la paz.